Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es imposible medirla ni contarla. Cuán grande es nuestro Dios. Y vamos a cantar esta hermosa alabanza que habla de nuestro Dios, que habla de ese Rey espléndido que vino por nosotros.
quien murió por nosotros, para que ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Alcancé salvación. Gracias, Señor. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la alabanza, la adoración. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado.
pueblo, porque es solo amén. Seguimos adorando a nuestro Señor. Si quieren pueden tomar asiento. Seguimos adorándole porque ahora le hemos entregado nuestra alabanza, nuestra adoración. Le hemos dicho lo que sentimos, le amamos y le agradecemos. Y ahora vamos a hacerlo con las ofrendas. La ofrenda que ya hemos traído. Y le voy a pedir a la familia Chacón, a Ingrid, a Rubén y a Diego recordad que aquí recogemos el libro misionero, llegó hasta el pasado y solamente vamos a hacer de aquí hasta el fondo y el fondo se va a apagar. Vamos a orar primero. Rubén, por favor. Amado Padre, gracias Señor, gracias te damos una vez más por este momento que nos das, por esta felicidad de estar acá junto a ti, Señor, y recordar y honrarte en todo momento, Padre. Permite, Señor, que te demos algo de tanto de lo que tú nos das, Señor, de todo esto que nos das día a día, y nosotros te damos tan poco, Señor. Pero permite para que sea usado en tu reino, Señor, para que sea usado con conciencia, Padre, y para que podamos expandirlo, para que tu palabra pueda llegar a todos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. No sé si hay algún cumpleañero, queremos reconocer si de menos una semana ha estado de cumpleaños, recuerdo que somos una familia y nos gozamos también por haber llegado este mes de julio ha sido sin cumpleañeros. Bueno, gloria a Dios. La gente no quiere cumplir años en el mes de julio, por el calor que hace. Más bien no quieren salir los niños en el mes de julio. Gloria al Señor, me alegra veros.
Espero que hayas tenido una buena semana, que el Señor te haya bendecido, te haya ayudado en tus necesidades, en todas esas cosas que se presentan en la vida diaria. Ya veo que los niños están saliendo, pero dame un segundo, no marchéis todavía, por favor. Antes de todo esto, quiero pedir a Rubén que pase rápidamente. Como sabéis, estamos tratando de que a través de la iglesia y del sorteo que estamos haciendo, poder ser de bendición a familias de la iglesia que tienen familiares en Venezuela. Y la semana pasada escuchábamos a Leo la situación de su familia, y yo he invitado en esta mañana a que sea Rubén que nos cuente un poco de cómo es la situación de su familia ahí y en qué manera la iglesia también va a poder bendecirle. Rubén. Bueno, buen día, hermanos. Pensé que cuando el pastor me lo dijo iba a ser más fácil, pero orando y pidiéndole a Dios palabras para poder explicar lo que estamos viviendo muchos de los venezolanos allá, por nuestra familia y en general, me fue muy difícil, porque me pegaba mucho y me pega aún todavía el saber la situación que están enfrentando cada uno de ellos allá. Pero me conforta también mucho saber que el Señor no te deja solo nunca, ¿sabes? Y que en situaciones peores que las que estamos viviendo, el Señor siempre tiene sustento para nosotros y siempre nos da un aliento. Y en cada momento que le he pedido al Señor por las situaciones que vivimos, una respuesta viene. No sé si en la medida que lo estaba pidiendo o no, pero yo la he aceptado y la he comprendido desde el punto de vista que todo viene de Dios. Les digo esto porque Venezuela tiene una situación, los que no conocen de Venezuela, les voy a hablar un poquitico a ellos, muy particular, una cosa que nada más a veces podemos entender los que venimos de allá. Los que nunca han estado en esas situaciones cuesta mucho porque es algo irregular totalmente, ¿no? Les comento que un jubilado en Venezuela no gana distinto a cada uno de ellos, o sea, todos ganan igual. Un jubilado, una persona que trabaja 30 años en Venezuela y se jubila, lo que tiene por pensión es un equivalente a un salario mínimo. Un salario mínimo en Venezuela, si lo llevo al cambio en euros, vendría siendo €1.50, €1.40. Entonces, yo les pregunto, ¿podríamos vivir nosotros acá con €1.50, ¿sabes? Para comer, para pagar nuestras necesidades básicas y yo creo que eso es casi que imposible. Eso está pasando en Venezuela. Entonces, una persona que no tiene capacidad de trabajar ya, que por su edad no puede, va a depender única y exclusivamente de esto y básicamente es imposible. Solamente están vivos porque el Señor los sustenta, porque el Señor permite que estén ahí. Y en mi caso, cuando escuché la semana pasada el caso de mi hermano Leo, y me imagino que muchos casos que habrán acá en la congregación y en otras, yo decía, bueno, yo estoy en pañales, lo mío es pequeñito, yo no tengo problema, porque realmente esos son casos graves, pero bueno, en mi caso soy único hijo, mi madre tiene hermanos mayores que nunca tuvieron hijos, que llegaron a la edad de 84, 82 años, que ya están bastante mayor, que no se pueden valer casi por ellos, y no tuvieron hijos, pues. Y entonces viven en una casa, un apartamento que les dejó mis abuelos, y nos tocó el momento a nosotros de hacernos cargo de ellos, pues. O sea, hace tiempo atrás hace tiempo atrás nos vimos en la necesidad de que, bueno, no podían, pues no se podían sustentar por ellos solos, y tuvimos nosotros que empezar de lo poco o lo mucho que teníamos, decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a mandar a Venezuela para que ellos coman, no para que tengan lujo, para que coman, sencillamente. Ya comer 3 veces es un lujo, realmente. Entonces empezamos a hacerlo y claro, en ese momento había un diferencial cambiario que lo permitía, que con lo que cambiábamos pudieran ellos allá sustentarse, sí, podían hacer 3 comidas básicas. Nosotros somos
privilegiados porque Dios a todos nosotros nos ha dado todo. Y resultó ser que pues a raíz de todo esto ya esas 3 comidas se fueron. O sea, ya hacer una cuesta, hacer una comida cuesta. O sea, llevar un plato de comida a la mesa cuesta, pero siempre en todo ese afán que a veces me daba, pues me tenía que arrodillar y orar y decir, bueno, Señor, yo quisiera hacer más, pero tú me estás dando esto, y siempre aparecía respuesta. Resulta ser que en el edificio un vecino agarraba y le llevaba comida y podía sustentarlo, o resulta ser que un amigo conocido me llamaba y me decía, mira, le voy a llevar esto a tus tíos, y siempre había respuesta. Entonces, claro, en ese hablar del Señor empecé a tener tranquilidad y empecé a tener descanso y empecé a tener cada día más confianza. Que las cosas se ponen difíciles, sí, todos los días nos sale algo, pero todos los días enfrentamos el día a día. Mañana es otro día y mañana enfrentaremos lo que viene ese día. Mi familia, aparte de estar ya mayor, una de ellas está en situación de cama hace más de 7 años, así como el padre de Leo. No existen ese tipo de pañales desechables, ni existe nada de esto porque eso es imposible comprar. Y bueno, nos sustentamos con lo que tenemos, ¿sabes? Nos sustentamos con lo que tenemos. Llamo todos los días y pregunto cómo van y todo el mundo te dice que está bien, pero claro, cuando ves la foto te das cuenta que no están bien. Te das cuenta que están más delgados, que están más demacrados, que no tienen, ¿sabes? Y con esto les digo también, hermanos, que cada vez que nos sentemos en la mesa, demos gracias de corazón a Dios, porque ese sencillo hecho de comer en países tan ricos como Venezuela está siendo cuesta arriba, está siendo difícil. En países que tienen tanta riqueza, que tienen de todo, pero que hoy en día es un lujo comer, es sumamente difícil. Después entonces te llegan los mensajes o que bueno, que se enfermó alguien y medicinas no hay. O sea, entonces buscas aquí la manera de mandarle medicina y sí la consigues. Haces el esfuerzo, buscas y mandas la medicina. ¿Por cuánto tiempo? Lo que sea necesario, lo que pudiste cubrir. No pudiste cubrir más de lo que el Señor te puso porque no pudiste. Entonces te aferras cada día más al Señor, te aferras cada día más a que la voluntad del Señor se tiene que cumplir de una u otra manera. A veces no queremos escuchar, a veces no queremos que esa respuesta que nos dé el Señor sea o la que estamos esperando, no, pero tenemos que aceptarla, no tratar de entenderla, sencillamente aceptarla. Y así hemos estado durante 7 años, ¿no, amor? Quizás un poco más. Cada día con su proceso, cada día con su afán. Sí, les confieso que a veces llegan momentos que no quiero ni llamar, porque el llamar es cargarse de una cantidad de cosas, pero bueno, no queda más sino darle palabra, sino darle, aunque ellos no te cuenten lo que realmente están viviendo, sino que tú lo ves, porque lo ves en la foto, lo ves en el diario pasar, aunque ellos no te cuenten, sí te das cuenta de lo que está pasando. Entonces, hermanos, les quiero decir que gracias porque ustedes, a través de Lili, mi hermana Lili, que tuvo esta iniciativa y de este apoyo, ustedes han sido respuesta a oraciones. Han sido respuesta a oraciones porque el Señor nos está y nos congrega para esto, para que nos ayudemos, para que hoy seamos nosotros, mañana puede ser cualquiera de nosotros y estemos ahí. Y que no necesariamente seamos de la congregación, también fuera hay mucha necesidad y tenemos que ser luz para toda esta gente. Gracias, hermanos. ¿Dónde está Lili? Lili, no, que Rubén aquí. Lili, ven, por favor. Yo sé que no la avisé, pero bueno, mejor así. Está emocionada, pero yo voy a pedir a Lili que haga una oración por
por la familia de Rubén, ¿vale? Gracias, Señor. Es tanta gratitud la que tenemos en nuestro corazón hacia ti, Padre. No hay nada para nosotros, Padre, todo proviene de ti, Señor. Y yo te ruego, Padre Santo, en estos 7 años nosotros solo nos enteramos ahora pelo simples submissão que padeciam nuestros hermanos. Y tú diestra siempre estuvo en sus vidas, Señor. Gracias porque tú seguirás haciendo independiente de nosotros. Pero qué hermoso es, Señor, cuando podemos, Señor, unirnos, Señor, en una sola causa, Señor. Ayúdanos a vivir como las iglesias primitivas, Padre, desprendendo de todo lo nuestro para compartir, Santo Dios. Yo animo mi hermano Rubén, yo animo, Señor, a todos mis hermanos que están pasando por esta situación, Padre Santo. Animo a través de tu palabra, Señor, a través de todo lo que tú puedes hacer a través de nuestras vidas para bendecir a ellos, Santo Dios. Danos un corazón agradecido, Señor Jesús. Y allá donde nosotros nos llegamos, Señor, confiamos que tú estarás. En tu santo nombre. Amén. Amén. Y Rubén, una ofrenda de parte de la Iglesia de Esperanza para poder ayudar a tus familiares. Amén. Pues que el Señor los bendiga. Denle un aplauso al Señor, no sea así, por favor. Voy a pedir ahora a Naomi que pase aquí. Sabéis que todo lo que empieza termina, ¿verdad? Todo lo que sube baja. Yo sé que algunos estáis esperando ya que digamos amén para marchar, pero aún nos queda un rato, ¿vale? Así que anímese en el Señor. Naomi, ven aquí. Naomi, ella... Sube, por favor. Ella, mira a la congregación, está emocionada. Ella termina su tiempo con OM. Y el miércoles, con la ayuda del Señor por la tarde, estará saliendo, el miércoles, ¿verdad? Estará saliendo de regreso a Estados Unidos y para estar con su familia. Y sé que no es un momento fácil porque se dejan atrás muchas cosas, pero vamos a orar por ella para que el Señor la lleve con bien, la guíe y le pueda mostrar qué es lo que el Señor tiene para ella en un futuro. Así que voy a invitar a Rebeca como directora de OM que venga a orar por ella y bendecirla en el nombre del Señor. Señor, te doy las gracias por la vida de Naomi, Señor, y Señor, como dice tu palabra, la bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, pidiendo de que tú sigas acompañándola, Señor, en esta nueva jornada de su vida, Señor. Padre, que tú la sigas sosteniendo de su mano. Señor, que tú alumbres su rostro en su vida, Señor. Padre, que lo que queda todo por delante, Señor, que ella tenga la certeza y la confianza de que tú estás en medio de ella, Señor. Padre, la bendecimos, Señor, porque tu palabra dice que bendigamos a aquellos a los que amamos, Señor, y también a los que no amamos, pero amamos a Noemí, Señor, y a Naomi. Queremos realmente bendecirlo en el nombre de Cristo, Señor. Que tú continúes haciendo su obra en su corazón, Señor. Que tú le muestres sus propósitos, Señor. Que tú le muestres la guianza, Señor, que hay delante de ella, Señor. Padre, que tú la sostengas, que no la sueltes de tu mano, Señor. Gracias por el tiempo que ha pasado aquí en España. Gracias por servir, gracias por todo lo que ha hecho en este tiempo. Y la queremos encomendar, Señor, para que tú sigas obrando en su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No le pido que hable porque me pidió que no la hiciese hablar. Pero bueno, voy al Señor. Déjame dar varios anuncios antes de entrar en el sermón. Y el primero es dar la bienvenida a todos. Hay personas que nos visitan. Está Alberto con su familia. Alberto, bienvenido. Estás ahí con tu esposa y más familiares al otro lado, ¿verdad? Pues bienvenidos también. También está Noemí, que le acompaña Paula, ¿verdad? Y la pequeña que se ha ido con los niños. ¿Quién más nos acompaña? ¿Hay alguien más que sí? Jorge, de Cuba. Esta mañana me llamó para preguntar el horario. Bienvenido, Jorge. Espero que disfrutes de tu tiempo con nosotros. Y todos los demás sois de casa, ¿verdad? Pues bienvenidos. Espero que el Señor os bendiga y el tiempo que estéis con nosotros sea de bendición en vuestra vida. Deciros, ya lo sabéis, voy a quitar esto, disculpadme, que el día
El día 15 de agosto tenemos bautismos y se van a celebrar en la playa de Santa Cristina. Aún estamos detallando algunas cosas sobre la comida, pero os lo dejaremos saber en los siguientes días, pero se van a celebrar en la playa de Santa Cristina y bueno, esperamos contar con su presencia en este evento tan hermoso e importante en la iglesia y en la vida de algunos hermanos. También deciros que el miércoles a las 6:30 en la Esperanza de Fonteculler tenemos reunión de oración y el viernes a las 7 aquí en la Esperanza de Coruña la reunión de oración. El sábado reunión de jóvenes allá, ¿verdad, Paco? La Esperanza de Fonteculler, porque el sábado 1 de agosto a las 5:30 hay una reunión, una manualidad de mujeres que están organizando las mujeres y será en Agasallos Doceo. ¿Dónde está Araceli? Ahí está. Pues Araceli, si queréis más información, ella os la puede dar. Y os sigo animando, os sigo invitando a que si aún no has comprado tus tickets, tus participaciones para el sorteo, de lo cual estamos enviando ayuda a Venezuela, pues que puedas comprar. Y si aún quieres llevar algunos para ofrecer a tus amigos, habla con Araceli, ella te puede dar más información, incluso algunos tickets para que lo puedas hacer. También deciros, ¿Agasallos ya no necesita gente? No, pues nada, pues darle gloria a Dios porque ya tenemos suficientes voluntarios para Agasallos Doceo. Pues nada, le voy a invitar entonces a que hagamos una oración y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él pues lo bendiga. Amén. Señor, queremos darte muchas gracias por esta mañana que tú nos has dado, este día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y Señor, te hemos cantado, te hemos alabado a través de los cantos que se han preparado y también a través de la ofrenda que hemos depositado. Pero ahora queremos recibir de ti, de lo que se ha preparado para nuestra vida espiritual y oramos que tú nos ayudes a entender aquello que se ha preparado y que pueda tener un lugar en nuestro corazón. Señor, a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Creo que todos nosotros sabemos o hemos escuchado alguna vez la palabra celos, ¿verdad? Pero cuando en la Escritura leemos de algunos personajes o expresiones que hablan de celo por Dios o por las cosas de Dios, no debemos confundir estos celos, el celo por Dios con los celos humanos. Por lo normal, el celo humano nace del resentimiento, nace de la envidia, nace de la falta de confianza, nacen del miedo, pero también quizás de un amor enfermizo hacia algo o hacia alguien. El celo por Dios es otra cosa. Mire, por ejemplo, ahora lo veremos en el libro de Reyes. Elías dice, cuando después de haber estado ofreciendo el sacrificio y Dios responde con fuego y el sacrificio que él ofrece es quemado, pero cuando escucha que Jezabel le quiere matar, sale huyendo y se va a una cueva, y estando ahí metido, Dios viene y le habla, y Elías dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Con este texto que está en 1 de Reyes 9:14, lo que quiero decir es que el celo divino es muy distinto al celo humano. Cuando hablamos del celo de Dios o el celo de un cristiano por las cosas de Dios, estamos hablando de la preocupación y el bienestar por las cosas que se corresponden a cada uno. Dios, en su celo, por su creación, la cuida, la sustenta, la protege y procura que nada entre él y ella pueda surgir y la pueda dividir o la pueda minar o la pueda destruir. De la misma manera, cuando el cristiano tiene un celo verdadero por las cosas de Dios, entonces cuida que éstas no sean amancilladas o que sean tenidas en poco, tal como le pasó a Elías aquí. Dice que él siente un vivo celo por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la gente ha abandonado el pacto, ha derribado los altares, ha matado a espada a los profetas
y nadie queda sino solo Él para defender las cosas de Dios. Así que con esto podemos decir que el celo cristiano es el deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y promover el establecimiento de su reino en la vida de la persona, pero también en aquellos que no le conocen. El hombre natural, por supuesto, que no tiene este deseo, ni es capaz de tener este pensamiento en su corazón. ¿Por qué? Porque no tiene un sentimiento o un amor hacia Dios. Sin embargo, nosotros los cristianos sí debemos de tener un celo por Dios. En el momento de nuestra conversión, Dios pone ese celo en nuestro corazón por las cosas que de Él son. Y esto nos debe llevar a cuidar todo aquello que se corresponde con las cosas del Señor. Lo cierto también es que hay personas cristianas que sienten un celo más fuerte por las cosas de Dios y hay personas que tienen un celo menor. Yo no quiero decir que no tengan celo, sino el celo por el Señor es menor en otras personas. Pero cuando el celo es fuerte en el corazón del hombre, entonces es capaz de hacer cualquier sacrificio, es capaz de negarse a sí mismo, es capaz de con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente, esforzarse por agradar y hacer la voluntad de Dios en su vida. Así que yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu celo por el Señor? Esta es la pregunta que yo quiero dejarte en esta mañana. ¿Cómo está tu celo por el Señor? Dios, sabiendo que el hombre tiene por naturaleza el ser o al hacerse ídolos, cuando escoge al pueblo de Israel le dice: no te harás imagen de ninguna cosa semejante que esté en el cielo o en la tierra o en ninguna parte, porque dice el Señor: yo soy un Dios celoso. Y cuando nosotros nos vamos al principio, en el Génesis, vemos que Dios hizo al hombre para alabanza y gloria de su nombre. Pero el hombre ha cambiado la gloria del Señor por cosas que no son de Dios y adora cosas que Dios no quiere que adoremos, ¿vale? Así que muchas veces el celo que Dios tiene por la humanidad le lleva a que Dios reaccione de una manera que quizás nosotros no esperamos que sea así. Podemos confundir o podemos pensar que si Dios nos ama, nos va a perdonar todo aquello erróneo que hagamos. Y lo cierto es que Dios nos perdona, pero el hecho de que Dios nos perdona no significa que nos vaya a dejar sin disciplina o sin corrección. Y muchas veces ese celo que nace del amor de Dios se manifiesta en nuestra vida a través de una disciplina. Una disciplina que al momento puede ser difícil de aceptar o difícil de asimilar, pero cuando realmente pasa el tiempo y nos damos cuenta de que Dios está trabajando a través de eso, podemos aceptarlo de una manera distinta. Dios fue movido a celos, a enojo, a ira por su pueblo Israel. Dios amó a Israel y lo rescató de la esclavitud para hacer de él un pueblo santo, un instrumento de bendición a las naciones que estuviesen alrededor del pueblo. Pero la infidelidad y el mal proceder de Israel hizo que Dios se fastidiase, se enojase con ellos. Y a pesar de que Dios amaba a Israel, permitió que sus adversarios los saquearan, los oprimiesen y los llevasen cautivos. ¿Para qué? Para que a través de estar lejos del lugar que Dios había dado a ellos, pudiesen ver la diferencia entre servir al Dios verdadero o servir a los dioses falsos que ellos habían hecho una y otra vez. Acompáñenme a Jeremías para que vea lo que nos dice Jeremías ahí referente a esto.
Dios había mandado al pueblo de Israel no hacerse de imágenes y no adorarlas, porque la adoración es solamente de Él. Pero el pueblo de Israel no escuchó lo que Dios le decía. Y mire lo que dice en Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará. ¿Perdón? Jeremías 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabed pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y ahora notemos el versículo 27 y 28, que dice: a un leño mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de la aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Y note, hermano, cómo el Señor le recuerda al pueblo de Israel que fueron ellos quienes abandonaron su amor por el Señor y le traicionaron, dejándole a Él, al Dios verdadero, para cortar un árbol y del tronco hacerse un Dios y decirle: tú eres mi Dios, tú eres mi creador, tú eres mi libertador, tú eres el que me sustenta. Pero el Señor le reprende duramente en este pasaje: ¿dónde están tus dioses? Que te libren ellos. Y sabemos que sí, que en esas cosas que el hombre se hace no hay poder. Pueden tener ojos, pueden tener boca, pueden tener pies, pueden tener nariz, pero no hay vida en ellos, no hay poder, ningún poder. Fue por su necedad y rebelión que la nación escogida para ser usada como un instrumento de bendición se convirtió en vituperio y en refrán y mal testimonio a las naciones de su alrededor, pero más aún, deshonraron el nombre de Dios. Deshonraron el nombre de Dios. Y a pesar de todo esto, amados, podemos ver que Dios sigue amando a Israel. Cuán grande es el amor de Dios por su pueblo, que a pesar de tantas infidelidades, Él mantiene su fidelidad a ellos. A todos nos gusta ese pasaje de Jeremías 31:3. ¿Cuántos lo sabéis de memoria? Que dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y nosotros este pasaje lo podemos ver claramente aplicado en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a pesar del mal proceder, a pesar de sus rebeliones, a pesar de sus necedades, el amor de Dios por Israel no deja de ser. Y Dios está intentando que Israel se vuelva a Él. Y lo quiere hacer ahora a través de nosotros. Nosotros que no éramos un pueblo, Dios nos hace su pueblo para mover a Israel a celos. Acompáñame a Romanos capítulo 11, miren lo que leemos ahí. Romanos capítulo 11, versículo 11. Pablo hablando y dice de esta manera: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Note esto: cuánto más su plena restauración. Dios esperaba que a través de la predicación del evangelio a los gentiles, su pueblo fuese despertado a celos por el amor que Dios estaba manifestando a un pueblo extraño, y ellos a través de esto se volviesen otra vez a Dios de todo corazón. Pero sabemos que esto no ha sucedido así del todo. Es verdad que hay muchos judíos que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador, pero la gran mayoría no lo ha hecho. Pero yo también quiero que note esto, hermano:
cómo a veces Dios usa nuestras rebeliones o nuestros tropiezos para glorificarse Él. Porque el propósito de Dios desde un principio ha sido bendecir a las naciones. Y a través de la rebelión de Israel dice que nosotros hemos alcanzado esa bendición. Porque a través de quererles a provocar a celos, nosotros hemos sido amados y hemos sido hechos un pueblo para el Señor. Pero yo quiero hablar en esta mañana, bueno, ya tarde es la 1, del celo de Dios en referencia al templo. Y vamos a hablar de 2 templos en esta mañana o tarde, pero primeramente déjeme hacer un poquito de historia, que creo que la mayoría conocemos. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando iban en su peregrinar a la tierra de Canaán, Dios ordenó a Moisés que se construyese un tabernáculo para que el pueblo pudiese ver que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, pero también que el tabernáculo fuese el lugar a través del cual iba a hablar con Moisés. Cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, el lugar que Dios escogió o donde fue puesta el arca fue en Silo. Y el pueblo de Israel viajaba una vez al año, o les era ordenado viajar por lo menos una vez al año a aquel lugar para adorar a Dios. Así que Silo se convirtió en la capital religiosa del pueblo de Israel. Pero el pueblo se volvió rebelde. Y leemos en el libro de Samuel, en los primeros capítulos, en el capítulo 4, que en el tiempo de Elí, el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Y estos en la batalla, cuando vencieron al pueblo de Israel, la llevaron a la tierra filistea. Pero ellos no esperaban que sucediese lo que sucedió, porque Dios los castigó con tumores y diferentes enfermedades. Y no solamente a ellos, pero a sus dioses. Dice que Dagón, por ejemplo, fue echado al suelo y sus brazos y su cabeza cortada. Pero esto lo hizo Dios. Cuando los filisteos vieron que no sabían cómo tratar con el Dios de Israel, dice que mandaron el arca de regreso a Israel. Y esta fue llevada a la tierra de Bet-Semes. Y cuando los de Bet-Semes vieron el arca que venía en aquel carro de bueyes que habían hecho los filisteos, la cogieron, pero cometieron un error. Y dice que miraron dentro del arca. ¿Y saben qué sucedió? Dice que 50,000 personas fueron muertas a causa de haber mirado en el interior del arca. Y esto hizo que el pueblo de Bet-Semes tuviese miedo de Dios. Y entonces mandaron decir: el arca está aquí, llevarla, porque somos todos muertos. Y de Bet-Semes el arca fue llevada a Kiriat Jearim, donde estuvo por muchos años. Y cuando David se convirtió en rey, dice que intentó llevarla, y sabemos lo que pasó. Finalmente David llevó el arca a Jerusalén. ¿Y qué sucede? Pues bueno, dice que una vez que David fue establecido como rey en todo Israel, estando en su tienda o en su casa de cedro, tuvo un pensamiento, tuvo un deseo. Se vio a sí mismo en una casa tal vez adornada, una casa bonita, y entonces se acordó que el arca de Dios estaba en pieles, en tiendas. Dijo: esto no puede ser así. Y tuvo el deseo de construir una casa para Dios. Pero Dios le dijo: no, tú no vas a construirme casa. Yo nunca he pedido que me hagan casa. Pero ¿sabes qué? No la vas a hacer tú, pero la va a hacer tu hijo. Y ciertamente fue Salomón quien construyó el templo para el Señor. Pero Salomón sabía algo. ¿Sabe qué sabía Salomón? Que por muy esplendoroso, por muy grande, por muy magnífico que hiciese el templo, este no podía ser tan digno del Dios al que lo iba a habitar. Acompáñame a 2 de Crónicas, capítulo 2, versículos 6 y 7 en adelante.
6 y 7, perdón. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 6 y 7, y dice así: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Pero a pesar de saber esto, él pidió que los mejores hombres tenían que trabajar, porque la casa, el templo, el lugar que quería hacer para Dios, tenía que ser digno del Dios que lo iba a habitar. Y le dice a Hiram de esta manera: envíame pues a un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Y avanzamos a la historia, pasan los años, Salomón construye el templo, lo dedica al Señor, y cuando le está dedicando, esto es lo que el Señor dice acerca de ese lugar. Segunda de Crónicas 7:16, búsquelo. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, ¿para qué? Para que esté en ella mi nombre para siempre. Ahora he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. La construcción del templo hizo que la vida de los judíos girase en torno al templo. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que mientras el templo existiese o estuviese en pie, la presencia de Dios estaba asegurada en medio de ellos. Para Israel, el templo era más que un lugar donde se podían ofrecer sacrificios y ofrendas. Era el lugar que Dios había escogido y el lugar donde se manifestaba su presencia gloriosa. Y por lo tanto, al estar la presencia de Dios, aquel lugar debía de ser tratado con dignidad, con una manera santa o digna, una manera, ¿cómo se dice? Solemne. Pero leemos la historia. Y al pueblo de Israel, hermano, le sucede como nos sucede a muchos de nosotros. Que cuando queremos algo, luchamos para obtenerlo. Y cuando lo obtenemos, ¿qué sucede? Al poco tiempo perdemos el gusto por aquello que tanto deseamos. Y el pueblo de Israel, a medida que pasó el tiempo, y no solamente el pueblo de Israel, pero el hombre que mandó construir el templo, el hombre más sabio que había en ese momento, juntamente con los sacerdotes y parte del pueblo, ¿sabe qué hicieron? Le dieron la espalda al Señor y se corrompieron. Y el templo, que era el lugar donde moraba el Señor, fue corrompido también a causa del pecado del pueblo. Israel pensó que la manera de acercarse al Señor era trayendo un animal para ofrecerle sacrificio, porque de esa manera podían agradar a Dios. Pero ¿sabe qué? Habían olvidado que para Dios lo más importante no es lo que hacemos exteriormente, sino lo que hay interiormente en nuestro corazón. Jeremías 7, 22 a 23, no lo busques, se lo voy a leer, dice así: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Note lo que el Señor está diciendo. En pocas palabras, Dios les está diciendo: lo único que yo demando de vosotros es obediencia. Lo único que yo quiero de vosotros es que seáis obediente a mí.
¿Cuál es el mejor sacrificio que se le puede ofrecer a Dios? Dice el salmista que es un corazón ¿qué? Contristado y humillado. Y podemos leer en muchos textos de la Biblia que Dios le dice a Israel: hastiado estoy, hastiado estoy. En otras palabras, asco me dan vuestros sacrificios. ¿Por qué? Porque ciertamente venís y los ofrecéis según el reglamento del templo, pero vuestro corazón está podrido. Vuestro corazón no es limpio para conmigo. En 1 Samuel 4, déjenme volver un poquito atrás. Leemos la historia de cuando el arca fue tomada por los filisteos. Imagínense que yo me compro el coche más caro que existe en el mundo, pero me lo entregan sin motor. ¿Servirá de algo? ¿Servirá de algo que yo tenga el cascarón del coche más caro del mundo si no me vaya a llevar a ninguna parte? Pues este fue el sentimiento que tuvo el pueblo de Israel cuando el arca fue tomada. ¿Por qué? Porque sintieron que la presencia de Dios les estaba siendo robada por los filisteos. De hecho, ellos llevaron el arca porque pensaron que la presencia de Dios les iba a dar la victoria, pero Dios había ya dicho que por causa de sus pecados iban a ser derrotados. Y en esa historia leemos que cuando Elí escuchó que el arca había sido tomada, dice que se fue de espaldas, se golpeó y se murió. Pero más aún, su nuera que estaba embarazada reventó aguas y no solamente dio a luz, pero ella perdió la vida. Y al hijo que nació, ¿sabe cómo le llamaron? Icabod. ¿Y sabe qué significa Icabod? Sin gloria. Israel se sintió sin gloria por un momento porque el arca del Señor había sido tomada. Y usted puede decir: pastor, tanto rollo que estás echando esta mañana, ¿a dónde quieres llegar? Pues lo que quiero llegar, a donde te quiero llevar, hermano, es que hay un templo mucho mejor que Dios quiere habitar, que Dios quiere que le construyamos. ¿Y sabes cuál es ese templo? Tu corazón, mi corazón, nuestro corazón. 1 Corintios capítulo 6. Versículos 19 y 20. Miren lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Nota usted la diferencia en este texto? Salomón se esforzó con lo mejor que él podía ofrecer para hacer un templo para Dios. Pero aquí Dios dice que Dios nos ha dado nuestro cuerpo para hacer su templo, hecho por Él. ¿No sabéis o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora acompáñenme a 1 Corintios 3. y 17, miren lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Lo sabéis? Pues ahora note el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué va a suceder? Dios le destruirá a él. Nosotros somos templo de Dios. Dios habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Y ahora dice: y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Y esto me recuerda las palabras de Jesús a aquellos discípulos: no tengáis miedo de aquellos que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, pero tened temor de aquel que es capaz de matar el cuerpo y el alma. ¿En dónde? En el infierno. Mateo 10:18, usted lo puede leer ahí. Tener temor de aquel que es capaz de matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Cómo destruimos el templo del Señor, amados? ¿Cómo piensa usted que se destruye el templo del Señor? Pues Efesios capítulo 4 nos dice un poco de esto. Efesios 4, versículo 30 en adelante, mire lo que dice. Y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Morando en dónde? En su templo. ¿Qué somos? Nosotros, el cuerpo del Señor. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo se contrista? ¿O cómo se puede destruir el templo? Pues dice de esta manera: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros permitimos que estas cosas estén en la presencia, en el templo del Señor, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, entonces estamos ayudando a que el templo sea derruido. Si hay algo que en Coruña puede derruir una casa, ¿qué es? La humedad. Y constructores y personas, para evitar que esto suceda, ¿qué hacen? Trabajan y ponen el material adecuado. ¿Para qué? Para que la humedad se quede afuera y no en el interior. Y por eso nos está diciendo: desechad vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Y esto tenéis que cambiarlo por esto. Versículo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y este es el material que necesitamos poner en el templo del Señor para que se mantenga vivo. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Me encanta a mí ese texto. Mas vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y este texto me trae a la memoria cuando el Señor le dice: si vas al templo y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice que tienes que hacer? Dejar tu ofrenda, ir con tu hermano y ponerte a cuentas. Para que tu ofrenda sea aceptada, para que tu sacrificio sea agradable, tienes que estar a cuentas con tu hermano. Porque si estás a cuentas con tu hermano, estás a cuentas con Dios. Porque si nosotros somos capaces de perdonar nuestros pecados, Dios nos perdona los nuestros. Es así y así. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Corintios 3, otra vez, Pablo hablando. Versículo 10 dice así: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Y cuidado a esta frase, ¿qué dice? Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica o cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Salomón se esforzó por poner lo mejor en el templo, los mejores materiales. Aunque él sabía, y usted y yo sabemos, que lo que Dios busca
es un corazón contristado y humillado. Versículo 12 de 1 Corintios 3. Y si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El mismo fuego la probará la calidad de la obra de cada uno. Note, la obra de cada uno será probada por el fuego. Yo no sé cuánto tiempo lleváis caminando en el Señor. 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 30 años. Pero déjame preguntarte, ¿cómo estás construyendo tu templo para el Señor? ¿Cómo estás construyendo el templo y qué materiales estás usando para construir ese templo del Señor que es tu corazón? ¿Estás poniendo materiales de calidad? ¿O lo primero que te viene a la mano? ¿Estás siendo cuidadoso en construirlo? ¿O no lo estás construyendo? Porque déjame decirte que hay personas que quizás no tienen idea de que tienen que construir su templo para el Señor. Cuando el pueblo fue llevado cautivo por causa de sus maldades y el templo destruido, dice que pasado el tiempo, Dios despertó el corazón de Ciro, rey de Persia. ¿Para qué? Para que aquellos que tuviesen la voluntad, escucha esto, lo puedes leer en Esdras capítulo 1, todo el capítulo, dice que para que aquellos que tuviesen la voluntad de volver a Judá y reconstruir el templo para el Señor, pudiesen ir. Y una gran cantidad de personas salieron para reconstruir el templo del Señor. Pero ¿sabes qué pasó? Que a medida que pasó el tiempo, este pueblo se volvió negligente. Y el propósito por el cual habían vuelto del exilio no se cumplió. Porque había gente a su alrededor que se burlaba y los amenazaba. Y esas burlas y esas amenazas les llevaron a detener la reconstrucción del templo. Pero ellos habían vuelto para hacerlo. Acompáñame al libro de Ageo. Y mientras lo buscamos, voy a invitar a los músicos que suban. Dios, a través del profeta Ageo, vino a recordarle al pueblo por qué estaban ahí. Habían salido del exilio a Judea, para reconstruir el templo. Y miren lo que dice el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Sabe cuántos años habían pasado de que habían vuelto cuando Ageo habla al pueblo? 16 años. Habían pasado 16 años que el pueblo había vuelto y el templo seguía sin ser reconstruido. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Note cómo Dios reconviene al pueblo. No había tiempo para edificar la casa del Señor por las burlas de los enemigos, pero ellos se estaban esforzando por hacerse grandes casas. Y yo te pregunto, ¿te estás esforzando por edificar la casa del Señor?
para satisfacerte a ti mismo. Porque eso es lo que podemos leer aquí. Ellos estaban satisfaciendo a sí mismos y el Señor les recuerda que por mucho que trabajen, no van a prosperar. Versículo 4. Es para vosotros, versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amado, es tiempo de que nos esforcemos como Salomón, de construirle y reconstruirle al Señor el mejor templo donde Él pueda morar. Eres tuyo, Señor. Quizás tú quieres que Dios habite en una cabaña, como dicen en Portugal, en una... ¿Cómo son las casas en Brasil? ¿Cómo son las casas? ¿Una favela? ¿Tú crees que el Dios al que sirves merece vivir en una favela? ¿En una choza? David, estando sentado en su casa de cedro, dijo: ¿cómo puede ser que yo, un hombre, more en una casa esplendorosa y el Dios del cielo, el Dios creador, el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios de la gloria, esté en una tienda? Y tuvo el deseo en su corazón de construir un templo. ¿Tienes tu deseo de hacer un templo glorioso al Señor? Pues esa es la invitación, amado. De que quizás mires tus caminos y que puedas darte cuenta dónde está el Señor morando en ti. ¿Una choza? ¿Un palacio? ¿Un castillo? Señor, queremos orar que tú nos ayudes a esforzarnos lo más que podamos para que nuestro corazón sea digno de que tú lo habites. Cierto es que tú ya estás ahí, porque te hemos aceptado a través de Cristo Jesús. Y tu palabra dice que cuando esto hacemos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero Señor, ¿qué habrás tú encontrado en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Un lugar digno de morar? ¿Un palacio donde te sientes bienvenido? ¿O es una choza descuidada, derruida, sucia? Padre, ayúdanos a poder despojarnos y deshacernos y sacar de esta tu casa todo aquello que no es digno de ti. Ezequiel vio que la gloria tuya dejaba el templo por la corrupción que había en él, porque los sacerdotes que se acercaban a ti hacían cosas indignas dentro del templo, y tu gloria salió de aquel lugar. Y nosotros no queremos que tú te vayas de nosotros, pero que te quedes en nuestro corazón. Y por ello, Señor, te pedimos que nos ayudes a quitar toda impureza, toda inmundicia, todo pecado, todo aquello que te ofende, todo aquello que no debe de estar ahí.
tú escogiste a Israel para hacer de él un pueblo santo. Y a nosotros los redimidos nos llamas santos. Pues ayúdanos a desear la santidad. Ayúdanos a caminar en santidad. Ayúdanos a ser santos como tú eres un santo. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no nos das lo que merecemos, pero nos muestras tu misericordia y pasas por alto muchas veces nuestros pecados. Y esto no es excusa para seguir pecando. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a morir a nosotros para que tú seas glorificado, para que tú seas cada día más y más en nosotros. Señor, gracias. Gracias. A ti sea la honra y la gloria. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que buscarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por hacer de nuestra vida tu habitación. Gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día conforme a tu justicia, a tu verdad, y agradarte cada día más como hijos obedientes. A edificar este